Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Los Otros Libros, programa dedicado no solo a los libros, sino también a los autores de UDEM, la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy nos damos el gusto de recibir a Gerardo Rodríguez. Gracias por la invitación. Sos el traductor de Lecciones sobre el fin del mundo, un libro que ha escrito Glauco María Cantarella. Primera pregunta, Gerardo, ¿tiene que ver con la pandemia este libro? No, la verdad que no tiene que ver con la pandemia. Glauco es profesor en la Universidad de Bolonia, él ahora ya está jubilado, y en este libro lo que él condensó fueron sus clases cuando él enseñaba, y sobre todo estaba preocupado porque sus alumnos pudieran entender con claridad cómo cambiaba el mundo europeo entre el 950 y el 1250. Entonces, esas lecciones sobre el fin del mundo son lecciones, porque son las clases suyas, y sobre el fin del mundo, porque es esa Edad Media que se transforma totalmente, porque aparecen nuevos actores políticos, nuevos actores sociales, nuevas instituciones, nuevos espacios de poder. La geografía europea se amplía, entonces, bueno, hay un cambio total de mundo. Ese cambio total de mundo tiene, en parte, un cambio total de ideas y de concepciones, y algunas de esas ideas y concepciones pueden pensarse con esta idea de que también llega el fin del mundo, porque en torno al año 1000 algunos piensan que llega el fin del mundo, pero el libro no está destinado a ese tema, sino que está destinado a esa cuestión. Entonces Glauco lo organizó cada 50 años, entonces él va explicando cómo cada 50 años ese mundo va cambiando. Sos doctor en Historia y te has especializado en la Edad Media. ¿Cómo llegás a este texto? ¿Lo leíste en algún momento, en alguna visita a Europa? ¿El autor ha estado acá en la Argentina? Sí, Glauco nos acompañó en Argentina, estuvo varias veces, y en Mar del Plata también estuvo. De hecho, él cuando vino a Mar del Plata hace unos cuantos años, como 8 años, tenía en su computadora el manuscrito que iba a hacer lecciones sobre el fin del mundo, que todavía ni siquiera estaba ofrecido a ninguna unidad, a ninguna editorial italiana. Entonces, bueno, en ese momento hablamos con la gente de UDEM para ver si nosotros podíamos ofrecer una traducción castellana, que por diferentes motivos se fue dilatando, pero que bueno, que de ninguna manera esa dilación hace algo a un libro, porque como yo te decía, más que de una discusión historiográfica, el libro son las lecciones de un maestro. Esa traducción entonces, que la hicimos junto con Lorena Manso, bueno, fue bastante trabajosa, porque al principio uno piensa que es sencillo, pero después hay que ir buscando, ¿no?, ciertos acuerdos y ciertas definiciones que tienen que ver con cómo traducir algunos nombres. Algunos nombres no hay duda, porque están ya universalmente aceptados cuál es la traducción al castellano, pero a veces aparecen nombres menores, lugares. Sí, está el estilo, además, del autor, claro, que hay que respetar. Exacto. Entonces, bueno, fue un desafío interesante, y creo que el libro es un lindo libro para leer y para analizar. No es un libro de fácil lectura, porque lo que Glauco trata de mostrar es cómo a veces las cosas se proyectan y se toman disposiciones para hacer un concilio, para hacer un encuentro de príncipes o reyes, y de golpe una tormenta impide que la nieve se vaya antes, entonces eso no se puede hacer, y eso generó un encuentro amoroso entre dos protagonistas, y eso transformó Europa. No la reunión conciliar, no las disposiciones diplomáticas, sino una nieve que hizo un invierno más largo. Y yo creo que estas cuestiones de un invierno más largo y estas cuestiones, creo que los que ven, por ejemplo, Juego de Tronos, pueden haber entendido como a veces muchas decisiones personales, los inviernos europeos de la Edad Media las
las podían poner en entredicho. Entonces el libro juega siempre con esto, ¿no? Cuando todo parece que racionalmente va para un lado, hay situaciones que tienen que ver con imprevistos que hacen que se produzca algún giro, algún cambio. Gerardo, conozco la respuesta que me vas a dar porque hemos charlado en más de una oportunidad en distintos medios, inclusive en este mismo espacio, pero existe el prejuicio sobre la Edad Media y suele considerarse que es una edad oscura, donde pasaron pocas cosas o donde pasaban pocas cosas interesantes. ¿Qué nos podés contestar a eso? Sí, por suerte, cada vez más em, esos tópicos se pueden dejar de lado, se han abandonado, y por suerte ahora todo lo que tiene que ver con un revival de los tiempos medievales en diferentes formatos, uno por ejemplo en los videojuegos, pero también en las series, hacen que, bueno, que empiecen a reconocerse todos otros valores de la Edad Media. Y me parece que también el libro Lecciones sobre el fin del mundo marca eso, ¿no? Cómo estamos ante un mundo que es sumamente complejo, en donde hay un desarrollo muy importante de todo lo que tiene que ver con las estructuras estatales, porque todos estos reinos, principados, el papado, los obispos, cuentan con un gran bagaje de intelectuales y de juristas y de diplomáticos. Como hay un avance en todo lo que es el conocimiento médico y que tiene que ver con todo el desarrollo, por ejemplo, que hay en las universidades, todo lo que va de la mano de los avances que se hacen en torno el monacato, en torno al poder el papal. Entonces, me parece que esos tópicos, por suerte, se están dejando de lado, aunque sigue siendo un, una idea recurrente. De hecho, hace poco algún político argentino publicó un libro en donde quiere denostar al kirchnerismo y dice que estamos en la Edad Media y bueno, y me parece que ese prejuicio sigue existiendo. Respecto al título, ¿también hay alguna semejanza con algo que expresó el actual Papa, el Papa Francisco? ¿O es una Sí, casualidad? no, cuando Glauco pensó el libro se llama así, se sigue llamando así en italiano también. Él lo dejó en Argentina antes que Francisco asumiese como papa. Entonces, una vez que Francisco asume, él me dice, y le tenemos que cambiar el nombre porque la gente va a pensar que como yo hablo, entre otras cosas, del papado y tiene que ver con que hubo, digamos, un aprovechamiento de marketing, ¿no? Y yo le dije, no, no, quédate tranquilo que no vamos a tener ese público. Y no, y la gente no va a asociar eso del fin del mundo como se podía haber asociado. Y además, como el libro tardó en salir con respecto a esa situación, bueno, creo que hoy más el fin del mundo lo podría asociar la gente a lo que nos Claro, ha claro. tocado vivir con el tema del COVID que con el Papa Francisco. Hiciste referencia recién en una de tus respuestas a los videojuegos. ¿Hay un vínculo entre la historia y los videojuegos? Al menos estás trabajando en eso. Sí, nosotros desde hace varios años tenemos acá en Mar del Plata un grupo, digamos, un grupo de investigación radicado en la Facultad de Humanidades que se dedica a cuestiones que tienen que ver con el vínculo entre la historia y los videojuegos. Y lo que nosotros abordamos es eh, la posibilidad de la adquisición del conocimiento histórico y cómo los videojuegos sirven para este, conocer ese pasado, no necesariamente medieval. Nosotros discutimos, no necesariamente acordamos con la idea de que los videojuegos son pedagógicos y que es necesario utilizar el videojuego para dar una clase, porque probablemente ese no es el fin que nosotros perseguimos. Para nosotros el videojuego, como es un elemento cultural que todo el mundo juega, entonces probablemente muchos de nuestros alumnos conozcan algún lugar del mundo medieval, conozcan algún espacio, conozcan algún personaje vinculado con algún juego que se jugó. De hecho, cuando se quemó, por ejemplo,
no me sale el nombre, la catedral en Francia, Sí. cuando se quemó esta iglesia, Notre Dame, me salían todas las otras menos Notre Dame. Cuando se quemó Notre Dame, uno de los recursos que se tomó para ver la reconstrucción era cómo aparecía la catedral en Assassin's Creed, cómo había algunas reconstrucciones que son muy precisas. Entonces, y hoy también se está estudiando a ver cómo se produce el conocimiento histórico, porque nuestra forma de acceder al pasado ha cambiado. Y está bien que yo nunca voy a ser Napoleón, pero al jugar a Napoleón y al poder traer a Napoleón acá, es decir, hay toda una serie de cambios en nuestras percepciones del tiempo que hacen que sea un tema que se esté estudiando, ¿no? Muy interesante Sí. lo que me contás, Gerardo, porque, a ver, durante mucho tiempo, y esto lo he conversado con muchos profesores de historia o investigadores de historia, no estuvieron muy contentos con, por ejemplo, la novela histórica, con la ficción que toma un hecho histórico. ¿Esto ha cambiado? ¿Se ha modificado? ¿Entienden que puede tener algún aprovechamiento? ¿O es una distorsión, una obra de ficción sobre la historia? Es complejo, porque creo que es más complejo todavía que la novela histórica. Porque me parece que más allá de las cuestiones que tienen que ver con el ámbito de lo que sería la ficción literaria, eh, había un límite a esa ficción, en tanto y en cuanto vos no podías meterte en la ficción. O sea, acá vos jugás a ese pasado, con lo cual hay esa otra dos cuestiones. No solo que ya hay no quiero utilizar la palabra manipulación, pero la voy a usar. No solo hay una manipulación como puede utilizar la novela histórica, sino que también hay una cuestión de un anacronismo total, porque vos podés... Sí, no sé si viste la serie Claro, El Ministerio del Tiempo. Exacto, bueno. Pero hay una intervención Exacto, en modificar lo que ha ocurrido, claro. Lo que pasa es que acá, bueno, nosotros no podemos modificar lo que ha ocurrido con los videojuegos, a diferencia de la miniserie. Nosotros podemos volver a jugar y volver a jugar y volver a jugar y volver a jugar y alterar esas situaciones. Pero me parece que hay todo un mundo. Este colega con el que yo trabajo en España, que es Juan Francisco Jiménez Alcázar, él hace unos cuantos años escribió un artículo que se llamaba, en el cual él planteaba que muchos de estos prejuicios se iban a acabar cuando los jugadores, digamos los gamers, llegaran a ser los profesores. Que esas cosas tienen que ver con una idea un poco de gente, no quiero decir mayor, porque mayor somos nosotros, sí, ¿no? Pero él quiere decir con gente que nunca jugó con la perspectiva de un jugador. Claro. Cuando lo hizo porque tuvo que desafiar un reto, porque quería ver cómo funcionaba para dar una clase o porque quería para ver cómo era. Pero que cuando todos esos jugadores lleguen a la docencia, a dar clase, se va a entender esto que decimos de que nos informan de las cuestiones. ¿Vos jugás con videojuegos? Casi nada, casi nada. ¿Y tus alumnos? Muchos juegan, mucho más de los que yo juegan. Para jugar tenés que tener mucho tiempo, tenés que tener mucha capacidad. No es fácil ser un buen jugador. O sea, jugar un... Sí, exige práctica, exige mucha práctica y mucha dedicación. Mucha dedicación. A veces cuando lo hablamos con él, por ejemplo, cuando estamos haciendo algún trabajo sobre algún videojuego, esas cosas, él le dice al hijo, bueno, necesitamos llegar a tal nivel, y bueno, entonces mientras nosotros vamos haciendo algunos análisis, el hijo está jugando, claro, para que nosotros podamos ver tal o cual pantalla, para poder pasar de ese nivel, o sea, porque a veces los juegos son cada vez más complejos. No es solamente matar y seguir como puede haberlos muchos, sino que hay grado de complejidad muy grande. Un juego que yo practico es el ajedrez desde chico, y con la pandemia, desde el año pasado, empecé a jugar de manera virtual. Hay aplicaciones para plataformas para poder hacerlo. Y bueno, ha sido un boom el juego del ajedrez. Ajedrez que se remonta a mucho antes de la Edad Media, pero en la Edad Media es cuando llega a Europa, ¿no? El ajedrez que surge con los árabes, hay algunos que sostienen que fueron los persas,
Se puede rastrear en el nombre de las piezas, también el origen del juego, pero llega en la Edad Media a Europa. Sí, muchos de los juegos que nosotros conocemos hoy tienen un origen en el mundo medieval, sobre todo porque en la Edad Media va a aparecer la forma de jugar como entendemos nosotros. O sea, en torno al siglo XI, XII se da este cambio y el juego aparece como parte de la vida social y cultural y digamos, promueven espacios de diversión. Entonces, nosotros en ese sentido somos herederos de ese mundo. Nosotros jugamos como se jugaba en el siglo XII, no como se jugaba en el mundo romano o en el mundo griego. Y muchas de estas cosas tienen que ver con juegos, pues sí, es el ajedrez, la oca, hay muchos Claro, juegos claro. que son... Sí, sí, en los monasterios Exacto, jugaban ahí, exacto. por ejemplo, una apertura que es la Ruy López. Ruy López era un obispo. Exacto, sí, sí. Y incluso las condenas de los textos de la época a los juegos de carta o a los juegos de azar, porque en realidad no se está condenando al juego, lo que se está condenando es la apuesta que hay detrás del juego. Entonces se suponía que el ajedrez o la oca o hay otros juegos que no tienen esa apuesta. En cambio el dado la baraja se suponía que iba la apuesta atrás. Entonces, bueno, la condena es a qué se juegan burdeles, hay prostitutas, al alcohol, Claro. hay apuesta. Entonces hay toda una condena, pero no al dado en sí, que se juega desde siempre como una forma digamos, de matar el tiempo. Y hay debates entre ustedes, entre no solo los docentes de historia, mencionaste los de ingeniería, en cuanto a esto, al aprovechamiento de los videojuegos para enseñar un contenido. Digamos, hoy está bastante extendido que los videojuegos sirven para esto. En el caso de la Facultad de Ingeniería, yo trabajo con el grupo que coordina La Masa, que ellas trabajan haciendo diseños de videojuegos y ellos hacen toda una línea que son los videojuegos serios, que tienen que ver con no necesariamente videojuegos educativos, sino videojuegos que estén pensados para desarrollar determinadas estrategias, abordar determinados contenidos. Entonces, qué sé yo, ellos habían desarrollado hace unos años un videojuego que era justamente con un zombie, pero que tenía que ver con el acceso a la energía. Cuando ese avatar gastaba o malgastaba energía, más zombie se hacía. Y si quería volver a recuperar su humanidad, tenía que mejorar el consumo del agua, el gasto de la energía que tuviera que ver con el fuego, el gas, lo que sea. Entonces hay juegos, desarrollos interesantes. Volvamos a las series históricas. ¿Te gustan? ¿Te genera por ahí eh, algún enojo ver algún hecho que no coincide? Vos conocés mucho de historia y sabés encontrarte con algo que no, esto no es así. ¿Por qué lo habrán abordado de tal manera? ¿Te pasa eso cuando ves series? Mira, eso antes me pasaba con más frecuencia que ahora. Y te voy a explicar el tema. ¿Te acordás hace unos cuantos años cuando Dan Brown sacó esa novela El Código Da Vinci? Bueno, en ese momento, de alguna manera, movido por las preguntas que me hacían Hace más de 20 años de esto. sí, o por las discusiones que se generaban, yo me había propuesto demostrar cómo era una falacia, o no es una falacia, sino que había una serie de mentiras detrás de esas cuestiones que él planteaba y que hacían que el libro históricamente no tuviera prácticamente nada. Pero claro, él no escribía un libro de historia, era una novela histórica, entonces por ahí te perdés de hacer ese tipo de lecturas. Hoy cuando veo Vikingo, Juego de Tronos o cualquiera de estas series, lo veo pensando no en encontrar el error histórico, sino en ver cómo lograron reconstruir eso que uno a veces no puede pensar. Es decir, porque una cosa es lo que uno puede ver y otra cosa es, bueno, ¿cómo sería una tienda vikinga? ¿Cómo sonaría? Bueno, ¿cómo serían? ¿Terminarían todos borrachos o no después de uno? Entonces me parece que se logra más si vos mirás esas cosas, que ese detalle que seguramente lo va a tener, porque aparte no le va a interesar, ¿no? Lo mismo que Juego de Tronos, me parece que Juego de Tronos nos pone mucho de cómo eran las discusiones, las disputas en ese contexto,
más allá de que podamos reconstruir tal o cual reino detrás de no. Sí, pensaba inclusive, a ver, el que quizás está interesado en la historia, pero que por ahí le cuesta llegar al texto o le resulta muy denso un libro de historia, termina conformándose con ver una película o leer una novela histórica y cree que sabe lo que pasaba, ¿no? Pero vos fíjate que también se da el caso contrario con The Crown. La corona británica termina pidiendo que se aclare que es una ficción, Sí. cuando sabemos que es una ficción, pero que está basada en hechos reales. Sí, sí, y creo que hoy la plataforma, en todas estas plataformas, tenemos unas cuantas series que se dedican a pasados recientes y que siempre, digamos, está con este debate de a dónde pasa la ficción, a dónde la realidad, a qué personaje, por qué le dan más voz. Bueno, pero también es cierto que a veces depende a quién contraten para hacer el guión en la perspectiva que van a tener. Entonces, creo que no está mal siempre ver estas opciones. No estamos viendo un libro de historia, estamos viendo una serie, una reconstrucción. Gerardo, antes de agradecerte tu participación en los otros libros, quería preguntarte acerca de, bueno, ¿cómo has tomado vos esto que vivimos desde el año pasado, tener que manejarnos de manera virtual, cómo te has manejado en las clases? ¿Y cuál ha sido la respuesta de tus alumnos? Deben ser la mayoría jóvenes. Decías, todos tienen videojuegos o juegan a videojuegos. ¿Están más cómodos ellos con las clases virtuales? Mira, a nosotros nos pasó una cuestión que rápidamente aceptamos que la virtualidad venía para quedarse. Entonces, en lugar de decir, no, son 15 días, programemos la primera unidad, nosotros desde el Vamos preparamos el primer cuatrimestre de manera virtual. Entonces, fuimos cargando, digamos, entonces fuimos preparando la materia y cargando por unidades, por los temas, siempre guiados por la idea de que nosotros teníamos que ver siempre la respuesta que teníamos de nuestros alumnos. Y a veces, cuando hicimos la evaluación final, evaluaron mejor cuando fuimos más directos y precisos que cuando les generamos y les dimos muchas posibilidades y les recargamos, mira para esto, una película, un video, porque no tenían esos tiempos. Entonces creo que el primer cuatrimestre a nosotros nos permitió también ver la materia como las dábamos en la realidad, porque la virtualidad, como no perdés ninguna clase, ahí ves bien los tiempos, cómo los repartiste bien y cómo los repartiste mal. Entonces, más allá de que fue una cursada buena, que se mantuvo siempre más o menos el mismo porcentaje de gente que entra y aprueba con la cursada real, nos permite mejorar lo que va a ser la materia el año que viene. Y en el segundo cuatrimestre, como dábamos un seminario, pudimos para todas las unidades tener un invitado de afuera que daba una clase de 45 o 50 minutos. Entonces se aprovechó mucho más esas nuevas posibilidades que nos permitieron contar con colegas mexicanos, españoles, chilenos, que de otra manera en una cursada no lo hubiéramos tenido. También es cierto que el seminario eran menos personas, tenemos que tener en cuenta que no todos los alumnos tienen acceso, ¿no?, todavía a un teléfono o a lo que fuera. Entonces nosotros colgamos siempre, grabamos y colgamos siempre las clases para que la puedan seguir cuando quieran. Extendimos la cantidad de días para entregar los parciales. O sea, nos tuvimos que adecuar, pero nuestra experiencia no es negativa, al contrario, creo que fue positiva. ¿Volverías a la realidad? Yo creo que sí, pero muchas cosas de la virtualidad creo que llegaron para quedarse. Gerardo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por esta invitación y bueno, los invito a que lean cualquiera de los libros de UDEM. Y muchas gracias a ustedes. Nos reencontramos en la próxima edición de Los Otros Libros.